Bueno, mi nombre es Nicolás Madriñán y esta es mi sustentación oral del trabajo final de Derecho Internacional. El texto que elaboré tiene como nombre Expresiones bélicas, las dinámicas de la libertad de expresión en el conflicto de Gaza. Y pues como bien indica su título, el tema principal que traté es cómo se ha abarcado el derecho a la libertad de expresión en el actual conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza y Cisjordania. Bueno, digamos, entrando un poco en materia, el texto inicia con la inclusión de una cita de Voltaire, que es una de mis citas personales de la historia, que es: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Quise incluir esta cita teniendo en cuenta que considero que define o resume apropiadamente el derecho de la libertad de expresión, que al final del día no es más que entre nosotros permitamos que opiniones o discursos que van más allá de lo que nosotros pensamos sean efectivos dentro de nuestra sociedad. Entonces, bueno, dentro del trabajo hago primero una breve introducción sobre el derecho de libertad de expresión como tal, sus dinámicas y, digamos, sus taxativas y pocas limitaciones. Eh, para esto me enfoqué principalmente en las definiciones establecidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dos documentos internacionales absolutamente imperativos y me atrevería a decir que de los más importantes que tenemos en materia de derechos. Entonces básicamente empiezo delimitándolos, estableciendo pautas básicas que se han establecido, digamos, como en la observación general número 34 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en las cuales establecen, pues, digamos, en primer lugar, que la censura previa está prohibida en cualquier caso y que los discursos que se pueden limitar son exclusivamente aquellos que estén dirigidos a la propaganda de la guerra, apología directa al odio nacional, religioso o racial, y en general discursos que trasciendan lo normal y que como única intención tengan, digamos, esta peyorativa discriminatoria y lesiva al final del día para, pues, una sociedad como la que tenemos hoy en día. Posteriormente, traslado el desarrollo del texto hacia una breve síntesis, teniendo en cuenta la magnitud del conflicto, de cómo se ha efectuado a través de los años, digamos, detallando un poco desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta, pues, la reciente declaración de estado de guerra de Israel contra Hamas, y pues procurando, eh, digamos, demostrar la magnitud que ha tenido este conflicto y las incontables represalias que ha representado para nuestra sociedad, teniendo en cuenta las barbaridades que se han visto. Posteriormente, haciendo el análisis concreto de la libertad de expresión dentro del conflicto, decidí dividirlo en dos partes. La primera parte, dentro, digamos, el marco del conflicto interno, viendo cómo se ha limitado o en algunos casos incluso prohibido la libertad de expresión dentro del conflicto, entonces tanto en Israel como en los territorios palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania, y por otro lado, dentro del marco de la comunidad internacional, cómo ha sido la recepción de este conflicto en el marco de la libertad de expresión. Finalmente, como aporte conclusivo, a pesar de que tiene una inclinación personal, considero que procuré ser lo más objetivo posible. Concluyo que la situación es absolutamente precaria, se deben tomar las medidas necesarias para, en primer lugar, buscar o la solución pacífica del conflicto o de forma subsidiaria que se ejerzan las garantías necesarias que cualquier sociedad democrática demanda, sacado textualmente del texto, y eh, finalmente quiero, o sea,
considero que la libertad de expresión es un derecho con un contenido normativo y con definiciones diversas, muy extensas, por lo que, como establezco en el texto, mi intención es que sirva como un abrebocas para entrar en el tema. No obstante, no se debe tomar como absoluto o inequívoco, teniendo en cuenta que es un debate jurídico y continuo, que realmente considero que no se tiene una respuesta absoluta, y pues por eso decidí hacer este tema, teniendo en cuenta que, como digamos un constitucionalista en formación que me considero, los derechos fundamentales son la base del derecho, y la libertad de expresión considero que actualmente es mi tema favorito, por lo que aprecié mucho la oportunidad de poder, digamos, transmitir ese interés personal mío a un enfoque internacional dentro de, pues, la guerra devastadora que se está viviendo hoy en día. Entonces, pues nada, José Manuel, muchísimas gracias.